Muy buenos días. El día de hoy les voy a presentar acerca de Spectralis OCT y específicamente del módulo de glaucoma premium que este posee. Muy importante destacar que OCT Spectralis es uno de los dos equipos OCT que poseemos en la clínica y cuenta con este módulo, el que hasta el día de hoy quizás no estábamos utilizando por completo. Es muy importante que podamos conocer las características que tiene, todas las ventajas y la información que nos puede entregar para los pacientes con glaucoma. El módulo de glaucoma premium corresponde a un software de adquisición y análisis que permite obtener reportes y mapas mejorados de estructuras que son claves para la detección y análisis de glaucoma, como lo son la cabeza del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas de la retina, la capa de células ganglionales y la clasificación de estas estructuras con respecto a la base de datos de referencia que trae. Se basa en el sistema de posicionamiento anatómico APS que ha desarrollado la marca, y en este caso, para poder realizar el posicionamiento anatómico, el operador, que es un tecnólogo médico, debe realizar la detección de dos estructuras clave. En primera instancia la fobia y posteriormente la apertura de la membrana de Bruch a nivel de la cabeza del nervio óptico. Posteriormente, y una vez que ya están determinadas estas dos estructuras, se realizan los protocolos de adquisición, los scans de adquisición. Un scan radial y circular sobre la cabeza del nervio óptico y un scan horizontal sobre el polo posterior. Del resultado de la combinación de estos dos patrones de scan, se obtendrán varios reportes que son los que vamos a analizar. Bueno, en lo que respecta a glaucoma, corresponde a una neuropatía óptica de origen multifactorial que tiene la característica que genera patrones de daño, y patrones de daño específicamente sobre estructuras claves, que son las que este equipo analiza, que son las que recién les acabo de comentar. De estos análisis sobre estas estructuras es que se van a generar la mayoría de los reportes y que nos van a permitir poder detectar glaucomas en distintas etapas, de etapas muy tempranas a etapas a estadios ya tardíos. La clave está en la detección de la fobia y la detección de la apertura de la membrana de Bruch. Esto se realiza una vez que uno comienza con el examen, en donde para poder acceder al módulo de glaucoma premium, uno inicialmente debe indicarle al equipo que va a hacer un estudio de glaucoma y realizar inicialmente un análisis, un scan de polo posterior. Inmediatamente el equipo a uno le indica y le pide que por favor confirme la posición de la fobia. El equipo hace una detección automática que uno como operador debe confirmar. Muchas veces se debe corregir, dado que por variaciones anatómicas el equipo puede detectar una u otra zona. Y posteriormente, una vez detectada la fobia, el equipo se pasa directamente a detectar la apertura de la membrana de Bruch. También nos entrega un parámetro de referencia, el cual debe ser confirmado por el operador. Una vez que confirmamos la existencia y la ubicación correcta de estas dos estructuras, se puede recién proceder a hacer los scans. Y aquí se realizan los scans tanto de polo posterior como el análisis radial y circular sobre la cabeza del nervio óptico. Una vez realizados y adquiridos estos dos scans, el equipo nuevamente, cuando uno pasa a hacer el análisis de datos y generar los reportes, debe, previo a obtener los reportes, confirmar que la apertura y determinar, aquí como se puede ver en la pantalla, el punto exacto donde termina la membrana de Bruch. Y se va a generar una medición muy relevante que la vamos a ver a continuación. En este caso aquí a mano izquierda podemos ver una de las imágenes, ¿ya? Cabe destacar que son alrededor son 48 imágenes que se generan para poder confirmar los puntos de término de la membrana de Bruch, y el equipo inmediatamente y de manera automática busca el punto más cercano, que ya se los voy a explicar, y posteriormente, una vez que uno ya confirma esta estructura, también nos genera un reporte de resumen en donde vemos los puntos claves con respecto a si está, digamos, bien delimitado o no la estructura. ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Ya? Dado que este patrón, estos dos patrones se realizan en otro OCT de igual forma, ¿qué es lo nuevo y qué es lo distinto? ¿Ya? Bueno, antes de entrar en lo que nos dice Spectrali, si bien otros equipos lo realizan,
en ningún caso se combinan ambos scans como si fueran uno solo, que eso es uno de los puntos importantes. Pero, ¿qué es lo que hay de nuevo? Mayor sensibilidad. Se entrega al poder hacer este análisis y este scan sobre el nervio óptico, se genera un nuevo parámetro que se denomina grosor del borde mínimo basado en la apertura de la membrana de Bruch, ¿ya? Y corresponde a una medición del anillo neuroretiniano que se evalúa midiendo la distancia desde la apertura de la membrana de Bruch al punto más cercano en la membrana limitante interna, ahí como se puede ver en la imagen. Entonces, este es un parámetro que nos entrega inmediatamente un grosor de la capa de fibra nerviosa a este nivel de la apertura de la membrana de Bruch, que es muy relevante para poder saber la cantidad de fibras que van. Y también tenemos los datos que son asociados al APS, en donde este sistema de posicionamiento anatómico nos generará un sistema de navegación como el de un GPS, en donde tendrá inmediatamente referencias del centro de la fobia y del centro de la apertura de la membrana de Bruch. De esta forma, el equipo inmediatamente sabe la inclinación que existe, ¿ya? Y la ubicación entre estas dos estructuras, con lo cual podrá posicionar todos los análisis que se realicen sobre los análisis de grosor y de fibras de manera específica sobre las estructuras, ¿ya? Poder hacer una determinación muy específica sobre el análisis de cómo emergen las fibras desde la cabeza del nervio óptico, y nos permitirá hacer un seguimiento que inclusive no podrá depender de que el paciente genere algunos movimientos erróneos, inclinaciones de cabeza o ciclotorsiones del ojo cuando se realice el scan. Pero, ¿qué es lo que nos entrega poder realizar estos nuevos, digamos, análisis con tanto detalle? ¿Qué análisis podremos obtener? Bueno, tenemos una imagen confocal de la cabeza del nervio óptico. Tenemos el ancho mínimo del reborde, que acabamos de analizar. Luego tenemos la capa de fibras nerviosas de la retina, ya de manera muy detallada, con un análisis circumpapilar. Tendremos ya la asociación que existe entre esta conexión entre la papila y la mácula, ya, y podremos ver la asimetría que existe en el polo posterior. Esto nos permitirá hacer análisis entre cada ojo y análisis en el mismo ojo entre los hemisferios superior e inferior. Análisis de la capa de fibra nerviosa desde la papila hacia la mácula. Y por supuesto, análisis de las células ganglionales, de la capa de células ganglionales. Todos estos análisis los podremos obtener en distintos tipos de reportes. En la clínica hoy día contamos con un reporte actual de glaucoma, que es el que generamos cada vez que se solicita en un paciente. Ya este normalmente consiste de 3 mapas de glaucoma más un mapa de retina sencillo, de un retina map. Ya el inicial es el single report del RNFL, en donde obtendremos, es un muy buen mapa que nos entrega los parámetros de la capa de fibra nerviosa de ambos ojos, y podremos evaluar la diferencia que existe en los grosores, ¿ya? Entre cada ojo en una imagen confocal, que también nos va a dar cierta reflectancia de la superficie. La imagen del OCT circular alrededor de esta, donde podremos ver el grosor y la disminución, escotaduras, distintos hitos anatómicos que sean relevantes, y todos los mapas de datos que tengan que ver con el grosor comparados con la base de datos, ¿ya? El análisis y las tablas de clasificación tanto por cuadrantes y sectores, ¿ya? Para cada uno de los ojos, y un gráfico de comparación entre ambos. Además de este mapa, se acompaña el mapa del grosor mínimo del reborde, ¿ya? En donde podemos ver 12 puntos en cada uno de cómo se delimitó. Esto permite verificar que la delimitación fue correcta. Y junto con ello la clasificación asociada a la base de datos de referencia del grosor de cada uno de estos puntos, ¿ya? Un análisis que también es bastante bueno, pero que muchas veces podemos quedarnos solo con los gráficos de comparación con respecto a la base de datos.
Y el tercer informe que va asociado a glaucoma es el análisis de asimetría, en donde podremos comparar los grosores de la retina en un mapa de calor, y la diferencia, y ustedes pueden ver ahí que se observa la diferencia de ojo derecho versus ojo izquierdo hacia el lado derecho, y en el caso del ojo izquierdo se ve ojo izquierdo versus ojo derecho, digamos con esa diferencia de recta. En la parte superior y en las partes inferiores de cada lado podremos ver que existe tanto la comparación de hemisferio superior e inferior. Y aquí también asociado a los promedios que existen. ¿Ya? Esto es un análisis bastante bueno que permite en general, digamos, es el análisis que se ha hecho siempre sobre el glaucoma y que ayuda a los médicos a poder determinar de manera bastante segura los resultados de sus pacientes. Ahora, ¿es todo? ¿Es efectivamente, después de todo lo que he analizado, es todo lo que nos ofrece Spectral OCT? Bueno, y la respuesta es no, efectivamente. A propósito de un análisis que vimos en un paciente que era de otro centro y que nos solicitó además la doctora Sate en este caso, empezamos a estudiar y evaluamos que gran parte de la información que no nos había entregado el proveedor es que existía muchos otros mapas que nosotros no estábamos utilizando. Y aquí ahora la idea es poder comentarle y entregarle información con respecto a estos mapas. Por ejemplo, tenemos un análisis de capas de fibras nerviosas que mezcla y empieza a sumar información que puede ser muy útil de ver desde una primera, solo en una primera vista. ¿Ya? Aquí vamos a tener el análisis solo de un ojo, en donde tenemos información del RNFL, digamos, de la misma forma que lo traía el otro equipo, pero además se nos suma, por ejemplo, el mapa asimétricos, en donde inmediatamente tenemos una idea de dónde están, digamos, dónde hay pérdida o asimetría de estas fibras, que es fundamental para el daño del glaucoma. Tenemos las placas asociadas a los grosores del medium rim y la asimetría también en hemisferio. ¿Ya? Entonces, de esta manera, inmediatamente tenemos un mapa que nos entrega información de otra forma, presentada de una manera distinta, que puede ser visualmente, entregarnos una información distinta que quizás es mucho más completa o que nos permita analizar de una manera distinta en ciertos tipos de pacientes. Otro mapa que es muy completo es el glaucoma overview, que si bien vemos que hay cierto nivel de información que se repite, lo que podemos agregar de este mapa es que en los mapas de comparación de simetría que vemos abajo, por un lado, al lado izquierdo de la pantalla tenemos el mapa de la retina, que es el mismo que ya habíamos visto, pero a la izquierda presentamos un mapa específico, que es el mapa de grosores de las células ganglionares. Y aquí ya tenemos una información distinta, ya que no contábamos y que no habíamos visto hasta acá, y que para el caso de detección de un glaucoma temprano podría ser absolutamente necesario y válido inclusive en campos visuales normales. Por tanto, ya contamos con un mapa distinto que no habíamos evaluado y que se nos está agregando, en donde se nos está agregando información. Otro reporte, otro tipo de reporte que existe, que también nos entrega mucha información, es el Deviation Map. Este mapa, que es posible obtener tanto para células ganglionares como para la capa de fibra nerviosa, en este caso el que tenemos acá es de células ganglionares y nos va a entregar distinta información. ¿Ya? Tenemos un mapa grande en la izquierda arriba, en donde podemos ver el grosor de la capa de las células ganglionares, ¿ya? Asociada a una colorimetría, ¿ya? Que tiene que ver con el grosor. En la parte central superior podemos ver cómo esta capa además se compara con patrones y con los percentiles asociados a, a la base de datos de referencia, en donde cada color está asociado, digamos, el color rojo es que está claramente mucho más lejos del percentil, muy bajo, en un porcentaje muy bajo, ¿ya? Y similar a los colores que vemos en otras escalas, pero ya inmediatamente tenemos una referencia inmediata de cómo se encuentra el grosor de capa de la fibra nerviosa asociado a este parámetro. Y otros mapas de importancia, como pueden ser los otros grosores de la retina. Abajo también encontramos el gráfico con respecto a los grosores y asociado a los percentiles que tienen cada uno de los sectores, y separado por sectores, por 6 sectores, más sector central,
inmediatamente asociado a los percentiles y a la clasificación de la base de datos. Entonces, este otro mapa con el cual hoy día no estábamos contando y que también nos entrega mucha información y que probablemente comencemos a utilizar. Otro reporte muy entretenido corresponde al HUD Report. Aquí, en este reporte, lo que se realiza, lo que se hace, es que junto con los mapas ya presentados, que están al centro y a la izquierda, a la derecha podemos ver que existen mapas que tienen unos puntos negros, ya unos pequeños puntitos negros. Esos puntos negros que se ven es la superposición de lo que serían los puntos de análisis del campo visual. En la parte superior podemos ver cómo se superponen los puntos de análisis que se corresponden a la retina en el caso de un campo 24:2, ¿ya? Un CITA estándar. Y en el caso del que se encuentra a inferior, podemos ver cómo serían los puntos que se evalúan en un campo visual de análisis de tipo 10.2. Entonces, esto inmediatamente lo podemos extrapolar y lo podemos correlacionar con respecto al defecto del campo visual del paciente, siendo un mapa que junto con entregarnos información muy precisa, nos puede servir para informarle al paciente, para hacer digamos, ser más claros con ello y ser mucho más ilustrativos con respecto al defecto visual que presenta, así como para poder hacer un análisis propio de ver la correlación que existe efectivamente entre la disminución tanto de células nerviosas como de las células ganglionares con respecto al campo visual. Otro punto importante que se tenía en consideración a nivel de los CT espectrales era el seguimiento. Y en este caso, el equipo cuenta con al menos 2 reportes de seguimiento que son muy completos, en donde podemos ver todo lo que tiene que ver con los grosores de la cabeza del nervio óptico a nivel de las fibras nerviosas de la retina, ya los gráficos que se asocian en los distintos sectores y inclusive ver las diferencias entre el examen que determinemos como base como referencia y los exámenes siguientes. Aquí contamos solo con 2 en este reporte, pero se pueden analizar 3, 4, 5, inclusive 6 o más, siempre comparando el que nosotros determinemos como la referencia inicial con respecto al último campo visual. Y en el reporte que se ve a mano derecha de la pantalla, podemos ver las tendencias de la capa de fibras nerviosas por sectores, ¿ya? Con líneas de tendencia, con los gráficos asociados a cada sector y la diferencia que cada uno de estos sectores ha generado. Entonces, ya contamos no solo con análisis de células ganglionares e inclusive de otros sectores, porque podemos determinar cada uno de los otros mapas, podemos determinarlo por capas que queramos evaluar, por distintas capas de la retina que queramos evaluar, que tengan, digamos, asociación, por supuesto, a glaucoma. Y aquí contamos y podemos ver que también tenemos un gráfico que son muy sólidos con respecto a entregarnos información de progresión y seguimiento del glaucoma. Bueno, y las conclusiones con respecto a esto. Bueno, Spectralio CT nos entrega, es un equipo que nos entrega valiosas herramientas para el análisis y la progresión del glaucoma, ¿ya? La clave de esto está en la detección y la confirmación de las estructuras anatómicas de relevancia, y esto lo realizan los operadores, que corresponde a los tecnólogos médicos. Existe variada información, de hecho yo aquí les traje los mapas más relevantes, existe una combinación de displays y de reportes que son variados, ¿ya? Por tanto hay que ser pragmático en la presentación de la información, y es por eso que estamos trabajando ya en una estandarización del informe a presentar, que lo estamos desarrollando en conjunto a la doctora Macarena Satt, coordinadora de la unidad de glaucoma, y al equipo de los glaucomatólogos de la clínica para poder generar un reporte que sea útil para los médicos subespecialistas, para los médicos de especialidad y quizás que no son de la subespecialidad de glaucoma, y pueda entregar la mayor cantidad de información de manera ordenada, de manera relevante y siendo útil tanto en glaucomas tempranos como en estadios ya avanzados. Así que, bueno, OCT Spectralis efectivamente tiene un módulo de glaucoma que es muy potente y que todavía nos encontramos en proceso de
desarrollo y que vamos a seguir estudiando para obtener todas las ventajas que esto nos puede entregar. Em, la información, la gran parte de la información la obtuve de la página de Heidelberg, que tiene mucha información y mucho desarrollo, así que se la recomiendo. Ustedes entran a Academia, pueden buscarlo directamente como la Academia de Heidelberg y pueden acceder a webinars, presentaciones, hay cursos que permiten poder tanto entender los distintos reportes y hacer el seguimiento, análisis y obtener más información. Así que eso, muchas gracias, espero que sea de utilidad y nos vemos en la clínica.